Buenas noches, iglesia, los saludo con la paz del Señor. Hace mucho que no estaba aquí arriba y se vuelve a sentir como la primera vez. Hoy cuando estaba orando para que Dios hable a mi vida y pueda traer una palabra que venga de su corazón, solo le pedía que hable lo que Él quería decirnos. Yo estuve pasando por muchos momentos de confusión, donde tenía días realmente donde yo ni siquiera me entendía. Siempre fui una chica muy determinada, muy decidida con lo que quería. Siempre fui disciplinada con mis cosas. Pero de un momento a otro empecé a pasar por un proceso en el que Dios me quería mostrar que yo sola no iba a poder. Porque yo estoy acostumbrada a que todo me salga bien, a que todo me salga perfecto, a ser una de las mejores alumnas, a destacarme en todo. Y cuando empezamos a sentirnos demasiado suficientes, Dios de alguna forma nos va a quebrantar. Y con el pasar del tiempo me fui dando cuenta, pueden sentarse si quieren. Y con el pasar del tiempo, la Vanessa que hacía todo sola y todo bien, me empecé a sentir insegura, lloraba de nada. Y recuerdo que un día solo le dije a mi papá, quiero volver a predicar, quiero volver a servir. Fue como algo que vino de adentro mío. Y desde ese momento todo se puso peor. Desde ese momento todo fue peor. Todos los días me levantaba más confundida. No sé, lloraba porque la comida era fea. Cualquier cosa me hacía explotar. Y ahí fue cuando entendí que cuando Dios te quiere usar, el diablo siempre se va a oponer. Y algo que leí ayer me encantó, que decía, mientras más grande es tu llamado, más fuerte va a ser tu lucha. Y yo sé que muchos acá están pasando por problemas, dificultades, momentos de silencio donde parece que Dios no habla, momentos en los que se sienten tal vez solos o sienten que no van a poder salir de allí. Tal vez los decepcionaron, alguien les rompió el corazón, no pueden decidir qué estudiar, se sienten confundidos, tienen un problema familiar, pero siempre el diablo se va a oponer cuando lo que Dios tiene para ti sea demasiado grande. Cuando yo decidí volver a predicar y le dije a mi papá, ese es el lugar donde yo me siento feliz, ese es el lugar donde yo realmente me siento yo, es lo que yo amo. Las cosas empezaron a empeorar en mi mente. Empecé a tener un montón de confusiones, de luchas con mi reto, porque también empezaba mi reto en el gimnasio y las cosas no estaban yendo tan bien. Mi reto siempre se llenaba, yo tenía 40 alumnas en cada horario. Y en esa área también Dios está trabajando conmigo. Y no se llenaba mi horario. Y yo tenía dudas y decía, ¿será que esto no es para mí? ¿Será que lo tengo que dejar? ¿Será que era solamente temporal? Y no sé, empecé a pensar un montón de cosas. Y ahí solamente recuerdo cómo Dios me decía que no me rinda. Y siempre mi papá, como si él leyera la mente, tenía una palabra perfecta para el momento adecuado. Y no me rendí. Y dije, voy a hacer mi reto, no importa con las alumnas con las que esté, voy a dar lo mejor de mí, voy a ir y voy a hacer lo que yo sé hacer, voy a hacer con pasión lo que Dios me llamó, que es levantar la vida de las mujeres.
Y lo mismo me pasó hoy. Todo el día estuve tranquila, súper confiada de lo que había estudiado, de lo que Dios había hablado en mi corazón para ustedes, del tiempo que había pasado con Él. Y cuando me quise cambiar, no había la ropa que me quería poner. Empecé a estresarme porque estuve en ayuno, me ardía el estómago, me puse mal, o sea, no pillé nada. Y son cosas tan pequeñitas, pero que cuando estás en ese momento realmente te estresan más de lo que vos podés imaginar. Empecé a estresarme y solo empecé a llorar. La impresora no servía, no pude imprimir mi prédica. A mí me gusta resaltarla con colores. Y tipo lo más importante fucsia, lo menos importante amarillo, así. Y soy muy, perfeccionista con las cosas. La impresora no sirvió y yo dije, ay, no sé para qué me meto en esto, dije. Si mi padre predica siempre, él puede hacerlo. Y tenía esos pensamientos, ¿para qué me metí? ¿Para qué le dije que quería predicar? Y cuando estaba ahí, seguía todavía mal. Y en un momento me vino una paz y solamente me sentí tranquila y Dios me dijo, si yo te llamé, yo te voy a respaldar. Y hoy quiero decirte a ti, no importa qué tan mal te sientas, no importa qué tan bajo sientas que hayas caído, no importa qué tanto le haya fallado a Dios, Él te va a levantar una y otra vez si es necesario hasta ver sus propósitos cumplidos en tu vida. Siempre que haya oposición, siempre que las cosas se pongan difíciles, es porque algo bueno viene. Siempre que empecé a ver que pareciera que el mundo está en contra tuyo, es porque algo bueno viene. Es porque sin dolor no hay gloria. Es porque sin proceso no hay éxito. Todos los hombres de la Biblia que alcanzaron el éxito pasaron por un proceso. Pasaron por una transformación. Y a veces nosotros vemos solamente el resultado, vemos solamente, ustedes me ven a mí aquí, y si yo no les cuento lo que yo vivo, ustedes piensan que para mí es súper fácil subirme a hablar. Ahora me preguntaban unas amigas del colegio, ¿y cómo te animás a hablar ahí? Y la verdad que no es fácil para mí, pero yo sé que esto es lo que amo y me sueño. Cuando yo no lo hacía, cuando yo no predicaba, me soñaba y me levantaba llorando. Y era Dios que todo el tiempo me decía, quiero que volvás a tu llamado. Quiero que volvás a hacer por lo que yo te creé. Y Dios no te va a dejar tranquilo. Dios no te va a dejar quieto mientras Él no te vea cumpliendo su propósito en tu vida. Dios no va a permitir que lo que Él creó se desvíe. Dios no va a permitir que nada te saque de sus propósitos. Por eso es que a veces pareciera que no podés ser feliz. Y uno se pregunta, ¿cómo vemos a mucha gente que está sin Dios, que vive una vida como le da la gana y parece ser feliz? ¿Y por qué yo no puedo? Cuando yo he tenido momentos en los que se ha apagado un poco mi pasión por Dios y he menguado y tal vez he sentido que me he alejado un poco, no puedo. Todo el tiempo me martilla, porque Dios tiene un plan con mi vida, así como también lo tiene con la tuya, y no va a permitir que te alejes de su camino, y no va a permitir que tu vida se eche a perder, no va a permitir que la vida de tus hijos se eche a perder. Dios dice que nos creó con un propósito. Ahora, ¿cuál es ese propósito? Todos fuimos creados con un propósito.
Pero para ver ese propósito hecho realidad debemos pasar por el proceso. ¿Qué es el proceso? El proceso son esas etapas por las que pasa algo para llegar a su fin, por las que pasa algo o alguien para ser transformado. Número 1, el proceso es doloroso. El proceso duele. No hay ningún proceso que sea fácil. El ejemplo del alfarero, que muchos lo saben, a mí me gustó mucho esta versión que encontré hoy, porque me sentí identificada. En Jeremías 18, 1-6, dice, Dios me dijo, Jeremías, ve al taller del alfarero, allí voy a darte un mensaje. Yo fui y me encontré al alfarero haciendo en el torno vasijas de barro. Esta parte me gustó muchísimo. Cada vez que una vasija se le dañaba, volvía a hacer otra. Cada vez que el alfarero dañaba una vasija, la vasija se le dañaba, él volvía a hacer otra, hasta que la nueva vasija quedaba como él quería. Allí Dios me dio este mensaje para los israelitas. Ustedes están en mis manos. Yo puedo hacer con ustedes lo mismo que este alfarero hace con el barro. Nosotros somos como el barro en las manos del alfarero. Y en esta versión nos dice que el alfarero, cada vez que una vasija se le dañaba, él la volvía a hacer. No importa cuántas veces tenía que hacerlo hasta que quedaba perfecta. Y lo mismo hace Dios con nosotros. No importa cuántas veces metas la pata, no importa cuántas veces le falles, no importa cuántas veces volvás a sentirte mal, volvás a sentirte inseguro, volvás a eso que ya había salido, Dios va a volver a moldearte. Dios no se va a rendir hasta ver la obra perfecta terminada en tu vida. Hay una historia que refleja mucho nuestra relación con Dios en medio del proceso. Había un joven que salió a pasear a su perro al parque con la correa y el perro se soltó. Y el perro se soltó y fue y se estrelló contra una planta de cactus con muchas espinas. Todas esas espinas se le metieron al cuerpo y el dueño lo ve y corre, lo agarra fuertemente, lo aprieta para que no se mueva y empieza a sacar las espinas una por una. Y el perrito lo miraba así como diciendo, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me lastimás? Y su amo, cada vez que sacaba una espina, el perrito gritaba, ladraba de dolor y lo seguía mirando así como diciendo, pero si soy yo tu perrito, ¿qué me haces? Y esa imagen refleja tanto esos momentos donde Dios te quita esa amistad, te quita ese novio, te quita ese trabajo, te quita eso que te estaba haciendo daño y nosotros solo nos quejamos. Nos quejamos de dolor y le decimos, Dios, ¿por qué? Dios, ¿por qué haces esto? Y no nos damos cuenta de que cuando Dios te quita algo, es porque Él sabe qué es lo mejor para ti. Es porque Él tiene algo mejor para ti. Y cuando Dios quita algo, no te está quitando algo, sino está dando espacio para algo nuevo. El proceso... El proceso por el que pasó el apóstol Pablo realmente nos representa a todos. El apóstol Pablo le decía a Dios, ¿por qué no me quitas este problema? Si sos Dios, ¿por qué simplemente de la noche a la mañana no despierto sin ganas de pecar? ¿Por qué no despierto sin ganas de drogarme, sin ganas de mentir, sin ganas de engañar? Y todos seguramente en algún momento le han dicho eso a Dios. ¿Por qué no simplemente me quitas este mal? Le decía el apóstol Pablo.
este aguijón en la carne que no me deja vivir en paz. Si sos Dios tan poderoso, ¿por qué no simplemente me quitas este problema? Y Dios le decía, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Bástate mi gracia. ¿Qué es la gracia de Dios? Es un regalo que Él nos da, aún sin merecerlo. La gracia de Dios es ese manto que te cubre y hace que Dios te vea perfecto, aún siendo un ser lleno de imperfecciones. La gracia de Dios es darle al que no se lo merece. Si tú no tuvieras debilidades, sería imposible que Dios se glorifique en tu vida. Entonces, más bien, la palabra de Dios dice, en otra versión de este mismo versículo, más bien siéntanse felices de sus debilidades, porque es en esa debilidad en que mi poder se va a glorificar. Es en ese problema que no le veo solución, es en esa situación tan complicada, en ese hijo tan fuera de control, en todo eso que estás pasando, donde yo me voy a glorificar. Es ahí donde vas a ver mi gloria, porque es en tu debilidad, es en tu problema donde yo me glorifico. El proceso de Dios siempre va a doler, pero nunca te va a hacer daño. Obviamente son etapas que a veces uno no entiende y uno quisiera decir, ¿para qué? ¿Por qué vivo esto? Pero cuando una vez pasamos ese desierto, nos damos cuenta de que realmente, si no hubiéramos pasado por eso, no hubiéramos podido estar aquí. Si el apóstol Pablo no hubiera tenido ese aguijón, esa debilidad, él nunca hubiera dependido de Dios. Él era un hombre que había hecho muchos milagros, que era muy entendido. Y como tenía una capacidad intelectual tan alta, como tenía una vida, entre comillas, de admirar, nosotros tendemos a creer que podemos hacer todo sin Dios. Tendemos a creernos suficientes, autosuficientes. Entonces, ese aguijón le permitía a Pablo mantenerse siempre dependiendo de su Creador. Lo mantenía siempre humillado, porque le recordaba que sin Dios él no era nadie. Le recordaba que sin Dios nada de lo que él tenía ni de lo que él sabía valía la pena. Porque sin su gracia, por más que él haya sabido todo lo que sabía y haya hecho todo lo que hizo, sin su gracia era imposible que él sea hallado perfecto ante los ojos de Dios. Es por eso que Dios nos regaló su gracia, para que aún en medio de la debilidad Él se glorifique, para que aún en medio de mi imperfección Él me use. Yo no soy la más apta para estar aquí, pero a Dios no le importa quién es el más adecuado. Dios no busca perfección, Él usa lo vil y menospreciado para avergonzar al sabio. Y Dios siempre se sale con la suya. Dios nunca se va a rendir. Y no importa cómo, pero Él de alguna manera siempre te va a traer con cuerdas de amor. A veces sin que te des cuenta, yo no me di cuenta en qué momento ya estaba aquí de nuevo. Pero Él sabe cómo hacer las cosas. Es un Dios tan perfecto que ni siquiera te pregunta ¿por qué lo hiciste? Nosotros nunca vamos a poder entender el amor de Dios, porque es un amor incondicional, tan grande, tan profundo, que cuando nosotros nos rendimos y le decimos Señor, te necesito, Él se olvida de todas nuestras imperfecciones, de todos nuestros errores. El apóstol Pedro le dijo a Dios, hasta donde tú estés, yo estaré contigo. Y si es necesario, voy a dar la vida por ti, le dijo a Jesús.
era su discípulo, estaba cerca de él. ¿Y sabe qué le dijo Jesús? Cuando cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y él decía, no, nunca te voy a negar, nunca. Voy a ser fiel hasta la muerte, real hasta la muerte. Pero Jesús, sabiendo que Pedro lo iba a traicionar, lo amó, lo tuvo cerca, compartió su identidad, compartió su integridad con él, aún sabiendo que lo iba a traicionar, lo amó. Y cuando Jesús le dice a Pedro, cuando cante el gallo me vas a traicionar, me vas a negar 3 veces. Pedro dice, no, y se va. Y bueno, alguien viene y le pregunta, ¿tú eres de ellos? ¿Tú eres de los que estaba con Jesús? Y Pedro dice, no. Y se va porque obviamente los iban a matar. Y luego viene otro y le dice, él es de ellos porque habla como ellos, porque se viste como ellos, porque se parece a ellos, porque es como él, es como Jesús. Y Pedro le dice, ya te he dicho que no lo conozco, no sé de quién habla. Y ¡pum!, canta el gallo. Y Pedro se acuerda de lo que Jesús le había dicho. Y es que muchas veces le prometemos a Dios nuestra fidelidad, nuestro amor, en los momentos difíciles para que Él nos haga un milagro, para que Él nos escuche, para que Él nos ayude. Y cuando estamos frente a otras personas, cuando realmente nos toca afrontar la promesa que hicimos, nos olvidamos de eso. Pero ¿sabes qué fue lo que más me impactó? Pedro era un borracho antes. Y cuando pasó esto, él se sintió tan mal que dijo, no sirvo para nada, soy un cobarde, negué a mi Señor, merezco morir. Y se fue a la playa. Y estaba ahí bebiendo. Jesús ya había resucitado y Jesús se le aparece. Y Pedro estaba bebiendo en la playa como antes, volviendo a la vida que él tenía antes de conocer a Jesús. Y Jesús se le aparece y le dice, Señor, eres tú, resucitaste. Y Jesús le dice a Pedro, seguramente en ese momento Pedro le empezó a decir, perdóname, Señor, por todo lo que te hice, soy un cobarde. ¿Y sabes qué le dice Jesús? Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, sí, Señor, te amo. Y Jesús le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le vuelve a preguntar una vez más, Pedro, ¿realmente me amas? Y Pedro le responde, sí, Señor, tú sabes que te amo con todo mi corazón. Y Jesús le dice, entonces, ve y apacienta mis ovejas. ¿Qué significa eso? Si me amas, si todos los que están aquí ahora me aman, no me importa su pasado, solamente vayan y hagan lo que yo les pido. Solamente obedezcan el propósito que yo tengo con su vida. No me importa lo que hicieron, no me importa si fallaron de nuevo, si volvieron atrás, si se sienten insuficientes, si se sienten que no van a poder salir de ese hoyo, si sienten que una vez más le fallaron a Dios. A Dios no le importa el por qué lo hiciste, solamente le importa si lo amas y si estás dispuesto a intentarlo una vez más. Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios que no se cansa. Y no creas que Dios anota y pone Alicia parte 1. Pam, cambió. Cayó Alicia parte 2. Alicia parte 3. Cuando nosotros volvemos atrás y fallamos y volvemos a Dios, Él hace un borrón y cuenta nueva. Él no tiene una cuenta de todo lo que hiciste antes o de las veces que le fallaste antes. Nosotros como seres humanos tendemos a cuando alguien rompe nuestra confianza a decirle, no, pero si esta vez me hiciste eso. Pero Dios no hace eso.
Dios se olvida y te trata como una nueva criatura y empieza de cero. Entonces, mientras tú quieras volverlo a intentar, Él va a estar allí. Él va a estar allí para sanarte, para limpiarte, para levantarte, para restaurarte. ¿Qué hace el proceso en nosotros? El proceso nos prepara para la gloria. Número 1, forma nuestro carácter. ¿Qué es nuestro carácter? Nuestro carácter es lo que nosotros somos bajo presión. Es lo que realmente somos por dentro. Es lo que alguien no ve a simple vista. Cuando nosotros estamos bajo presión, es cuando nuestro carácter sale a la luz, cuando podemos realmente tomar decisiones. Y hay 2 decisiones que podemos tomar. Cuando estamos bajo presión, o actuamos bajo principios y valores que hemos determinado como leyes de vida. Por ejemplo, cuando me pasó lo de mi reto y tuve menos alumnas y las cosas parecían ir mal y yo me sentía muy presionada, encima ya estoy en mi último semestre de la universidad y estaba con muchas cosas. Y en ese momento tenía 2 opciones, o rendirme o buscar una forma nueva, una estrategia nueva, o aprender a tener un carácter de una sola línea, una mujer de una sola línea. O lo hago o lo hago. Porque si Dios me puso allí es porque Él me va a respaldar. Si Dios te puso aquí es porque Él te va a levantar, te va a respaldar, te va a restaurar las veces que sean necesarias y te va a poner en lugares de gloria. Te va a poner de cabeza y no de cola. Primera de Corintios 15:31 dice: os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Cada día debemos morir al yo, porque el yo inconscientemente siempre va a querer ponerse por encima de lo que Dios quiere. Porque es ese orgullo, ese ego de querer pelear, de querer hacer lo que yo quiero. No voy a obedecer a nadie. No, yo quiero hacer esto así, a mi manera. Y el ego nos va a mantener siempre alejados de Dios y de sus propósitos. Por eso es que cada día debemos morir, menguar para que Él crezca en nosotros. El ego no te va a permitir jamás ser procesado, ser cambiado. Porque Dios es un caballero y Dios no va a hacer nada que tú no le permitas ni que tú le pidas. Dios siempre va a esperar a que, ya sea por dolor o por amor, tú lo invites a entrar en tu corazón. Y cuando tú le abras las puertas, ahí sí que Él va a hacer estragos. Va a entrar y va a limpiar todo y va a transformar todo hasta que ni que tú te puedas reconocer. Y a Él no le importa si pasó hace un día, hace un mes. Cuando Dios quiere hacer algo, Él lo hace. Y no le importan las reglas, no le importa lo que la gente vaya a decir, si sos el más indicado o no. Dios es un Dios que tiene una estrategia diferente para cada uno. Y lo mismo que hizo con mi padre, lo puede hacer contigo de la misma o de otra manera. Lo mismo que hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Lo mismo que hizo con David, lo puede hacer contigo. Nosotros nunca creímos y nunca creemos que podamos llegar a ser como esa persona. Yo realmente lo veo a mi padre y no puedo evitar realmente quebrantarme porque de la nada, realmente de la nada, Dios levantó un hombre que ahora realmente ha transformado tantas, pero tantas vidas. Y sobre todo yo como su hija, que lo veo en casa a las 24 horas del día, yo no puedo entender, o sea, yo obviamente sé su historia, pero nunca me lo imagino, porque
tengo esa imagen de Él. Y Dios no necesita a gente perfecta. Dios usó al hombre menos indicado para cumplir sus planes en este tiempo. Y Dios lo procesó, y Dios lo hizo pasar por humillaciones, Dios lo hizo pasar desapercibido muchas veces, Dios procesó su corazón, Dios lo humilló, le enseñó a depender de Él. Para ahora ponerlo en lugares de gloria y de honra. Lo mismo que Dios hizo con Él, lo quiere hacer contigo. La pregunta es, ¿estás dispuesto? La pregunta es, ¿estás dispuesto a ser procesado? Aún recordando que el proceso es doloroso, que el proceso requiere un tiempo, pero tiene fecha de vencimiento. Y sus promesas tienen fecha de cumplimiento. Y recordando que el proceso necesita de presión. Pero Dios te pregunta, ¿estás dispuesto? Porque si tú estás dispuesto, yo estoy listo y preparado para cumplir mis propósitos en tu vida. Y por último, el proceso sostiene nuestro éxito. Mi padre siempre nos dice que todo lo que él es ahora se lo debe obviamente a Dios, pero también a su integridad. Y nosotros siempre vamos a ser tentados. Yo sé que él tiene las mismas tentaciones que antes, pero el proceso que él vivió lo mantiene consciente de que si él no ora todos los días y no busca a Dios y no va a la presencia, él sabe las locuras que puede cometer. Y él siempre nos dice, ¿ustedes creen que cuando pasa una mujer, yo como hombre no soy tentado a mirarle las nalgas o a pensar cosas malas? Sí, pero yo fui tan procesado que ya no me importan esas estupideces. Estoy enfocado en mi meta, estoy enfocado en mi llamado, en mi Dios, en no lastimar su corazón, en no fallar al Espíritu Santo. Y como dijo David, en no perder su presencia. Porque llega un punto en el que el proceso fue tan perfecto, porque Dios te procesa hasta ver la obra perfecta en tu vida, que ya el proceso sostiene tu éxito. Y ya no necesitas volver a pasar por dificultades, volver a pasar por momentos difíciles. No, ese proceso sostiene tu éxito, te mantiene todo el tiempo alerta, recordando que dependes de Dios totalmente. Sin dolor no hay gloria. Y si ustedes y si yo intentamos saltar etapas del proceso de Dios, Él nos vuelve al inicio. Si yo me hago la muy inteligente y quiero evadir y quiero saltarme etapas, Dios te vuelve a foja cero. Es por eso que debemos vivir el proceso y disfrutarlo. Disfrutarlo porque eso nos va a convertir en el hombre y en la mujer que Dios diseñó. Sin proceso no hay gloria, sin dolor no hay victoria, sin presión no hay crecimiento. Entonces, cuando yo estoy pasando por el proceso, debo recordar, esto me va a llevar a ser la mujer que tanto soñé. Esto me va a llevar a cumplir los propósitos de Dios en mi vida. Es temporal, las promesas de Dios tienen cumplimiento. El proceso es doloroso, pero Dios está conmigo. Esto es doloroso, pero Dios ya venció al mundo. Dios está conmigo y Él no me va a dejar sola. Lo que estoy pasando nunca va a ser más fuerte de lo que yo pueda soportar. Y todo el tiempo recuerdo que mi Dios es más grande que mi problema. Que mi Dios es más grande que la prueba. Que mi Dios ya venció. El mundo espiritual es tan real que cuando nosotros empezamos a declarar por la boca la palabra de Dios, todo lo que nosotros ya sabemos que Dios dice de nosotros, los planes que Él tiene con nosotros, los aires se limpian. Pero cuando nosotros aceptamos, y yo lo he vivido, momentos donde yo realmente me bloqueo y empiezo a decir,
Y hasta ahora me pasa. Estoy gorda, ay, no me queda. Y me pongo a llorar y me frustro. Porque el diablo va a atacar lo que él sabe que te duele. A mí no me va a poner una línea de cocaína pero me va a poner pensamientos. Sos gorda, sos fea, nadie te quiere, no sos suficiente. Ningún chico te va a aceptar, te va a amar. Te empieza a poner pensamientos para hacerte sentir insegura. Eso hace con las mujeres. Y con cada uno hace algo distinto. Pero justo yo ahora estaba cambiándome para predicar la palabra de Dios. Estuve todo el día tan empoderada y cuando estaba en el espejo venía pensamientos. Te queda horrible esa ropa. El pantalón que te ibas a poner iba a estar mejor, ese te queda feo. Y dardos. Y cuando hay momentos en los que te olvidas de que lo que Dios hace no depende de vos, ni de cómo estés vestida, ni de cuánto hayas leído, ni de cuánto hayas ayunado, sino de que lo que a Él le dé la gana, de que Él te va a usar porque a Él le dio la gana de usarte a vos. Ahora cuando yo estaba ahí y empecé y dije, mi mamá estaba en su oficina, yo estaba llorando, frustrada, no sé qué me pasaba, la verdad, no entendía. Yo creo realmente que fue un ataque espiritual, porque yo lloraba y no sabía por qué lloraba y solo me sentía mal y quería irme. Y me miraba al espejo y ya faltaban 10 minutos para que me toque subir. Y yo dije, si Dios está permitiendo que yo pase por este momento, justo 10 minutos antes de subirme a predicar, es porque Él quiere enseñarme algo. Y es porque esto me va a hacer más fuerte y esto me va a demostrar que no depende de mí, ni de la ropa que me ponga, ni de cuánto haya leído, ni de que haya ayunado todo el día, ni de que haya orado, sino de su gracia y de su misericordia de poder usarme aún siendo imperfecta. Su gracia infinita y su misericordia siempre van a poder más que nosotros. Ahora yo empecé a decir ahí, respiré y empecé a recordar todo lo que había aprendido, todo lo que mi padre me decía. Soy única, soy especial, fui creada a su imagen y semejanza, Dios me ama, Dios tiene un plan con mi vida y todo lo que estoy viviendo es parte del proceso, me va a hacer más fuerte y me va a ayudar a levantar a otras mujeres. Esto no me va a derrumbar, esto no me va a detener, esto no me va a tumbar, sino más bien me voy a levantar como un gigante y voy a cumplir lo que Dios me designó para hacer hoy. Y estaba ahí parada y empecé a declarar, y el mundo espiritual es así. Y empecé a declarar y a decir, Dios se va a glorificar esta noche, Dios va a hablar a través de mí, Dios, dame paz, dame el fruto del Espíritu, dame tranquilidad en mi corazón, no me voy a sentir ansiosa. Y empecé, y de la nada todo se fue. Y empecé a sentirme tranquila. Y es que a veces nosotros alimentamos esas voces en nuestra mente y creamos películas de terror y empezamos a frustrarnos y a llenarnos de ansiedad y nos olvidamos. Y es como si Dios estuviera así, mirando y diciendo, ¿qué le pasa si estoy aquí? ¿Por qué no me mira a mí? ¿Por qué no me busca a mí? A veces miramos a Dios y nos olvidamos de que Él está allí y lo dejamos parado solamente como un amuleto de que nos creó y empezamos a luchar en nuestra fuerza y Dios se queda parado como una pintura. ¿Qué sentiría vos si tu hija, en vez de llamarte a vos, en un momento en que le están haciendo daño, llama a un amigo? Frustrado. ¿Qué sentirían ustedes si en el momento donde ustedes saben que pueden hacer algo por una persona, no las llama, se olvida de ustedes? Ni siquiera pensó en vos, tu hija. Decís, pero pucha, si yo podía haberle ayudado. Entonces, cuando nosotros pasamos por momentos de dificultad, de dolor, de ansiedad, de frustración, lo único que debemos hacer es levantar la cabeza, mirar a Dios y darnos cuenta de que Él siempre va a estar allí. Y de que si nosotros estamos dispuestos a dejarnos ayudar, Él nos va a socorrer.
de que Dios siempre va a ser más grande que mi problema, que mi prueba, que mi proceso, que mi dolor, y está listo y preparado para ayudarme, pero debo dejarme ayudar. Debo reconocer que yo sola no puedo y que lo necesito, que necesito de su gracia, de su poder, de su misericordia y de su amor para seguir. Y es allí cuando Dios va a obrar, solamente cuando nosotros podamos reconocer y darnos cuenta que solos no podemos. Recuerda, el proceso es doloroso, pero el proceso te va a llevar a formar un carácter. El proceso te va a ayudar a morir al yo. El proceso tiene fecha de vencimiento, las promesas de Dios tienen fecha de cumplimiento y el proceso va a sostener tu éxito. Iglesia Tiempo de Cambio, una experiencia inolvidable.